Hay muchas estaciones en España en plena fase de transformación o a punto de hacerlo, aunque una de las de mayor envergadura será la de Abando en Bilbao, también una de las más especiales y queridas por los aficionados al tren por su espectacular cubierta o su ya mítica vidriera en el interior, y que como todo su entorno se transformará totalmente para la llegada de la alta velocidad, y poco más de un año después de conocerse cómo serán los alrededores, se han mostrado las primeras imágenes de su interior, tanto del edificio nuevo soterrado como del actual, que no dejarán indiferentes. Son solo un puñado de renders del aspecto general de la nueva era de esta estación, donde todavía existen muchas dudas de qué hacer con un espacio actual para vías y andenes que quedará completamente despejado tras el soterramiento de esa nueva Abando, proyecto que hemos abordado en varios vídeos al detalle y que hará que el edificio actual, marquesina incluida, se quede diáfano y sin uso ferroviario propiamente dicho, algo que dejará a este inmenso recinto como una especie de lienzo en blanco que parece supondrá un edificio de apoyo en cuanto a la futura estación en sí para actividades comerciales o de restauración, mientras se espera la salida del tren. De hecho, uno de los detalles que más llama la atención es el aspecto general, que recuerda más a un centro comercial que a una estación de tren. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otra imagen que viene a la cabeza con los renders de la futura imagen del recinto de la vidriera y la bóveda es la estación de Atocha de Madrid, con muchos aspectos que parecen clavados, si bien aquí el espacio interior es mucho más despejado y con dos alturas que parecen querer dar el protagonismo a los espacios comerciales o ligados al uso ferroviario como atención al cliente o taquillas, detalle que está por ver si irán aquí o en el nuevo edificio soterrado. Y es que la otra tanda de imágenes están dedicadas precisamente al aspecto general de la futura estación bajo tierra, que parece tendrá dos áreas, una más despejada y con luz exterior y otra más convencional sin lucernarios ni techo con luz natural y que podría recordar a cualquier estación de este tipo. Todo indica, al menos viendo esas pocas imágenes, que la zona dedicada a servicios de cercanías y convencionales será la que tenga luz natural y la de alta velocidad completamente soterrada y sin luz exterior. Naturalmente hablamos de un proyecto con opiniones de todo tipo y el futuro uso de la actual zona de vías y andenes no ha dejado contentos a muchos, al suponer otra oportunidad perdida para una buena integración entre el pasado y el futuro, muy común en otros países europeos donde las cubiertas y marquesinas históricas se mantienen e integran en las ampliaciones o modernizaciones de esos edificios, en lugar de quedarse como vestigios de otra época. De esta forma, Atocha en Madrid podría ser el mejor ejemplo, aunque no el único, ya que actualmente se está haciendo algo similar en la estación de La Coruña, y el plan para Valencia es parecido, dejando de lado la estación del Nor en lugar de integrarla plenamente en el proyecto de nueva estación central. Si bien un puñado de renders no puede ser definitivo para opinar de cómo quedará la futura Abando, aunque habría estado bien mantener un uso plenamente ferroviario, aunque fuera anecdótico, en la actual zona de vías y andenes. Al menos el entorno seguirá formando parte, de una forma más o menos fiel, al uso que ha tenido desde siempre y justo al lado de la nueva estación. ¿A ti qué te parece lo que se ha revelado de la futura Abando? Un proyecto del que seguiremos muy pendientes para contar las novedades y pasos adelante que vayan llegando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.